Hola, hoy hablaremos sobre los físicos y sus contribuciones a la electrónica. Empezamos por Leon Charles Thevenin. Charles Thevenin fue un ingeniero militar y físico francés, formado en la prestigiosa Escuela Politécnica de París, en una de las instituciones más reconocidas en formación científica e ingeniería. Desarrolló gran parte de su carrera en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército francés y más adelante desempeñó como profesor de física. Su mayor aporte a la electrónica fue este teorema, formulado en 1883, el cual establece que cualquier red lineal de resistencias y fuente de voltaje puede reducirse a una única fuente de voltaje en serie, con una resistencia equivalente, desde el punto de vista de dos terminales externos. Esta simplificación resulta fundamental en el análisis de circuitos eléctricos, ya que permite modelar el efecto de una red sobre una carga sin necesidad de resolver todo el sistema nuevamente. Gracias a este enfoque se facilita el estudio de sistemas complejos, se optimiza el diseño de circuitos y se puede calcular, por ejemplo, la potencia máxima transferida a una carga, entre otras aplicaciones prácticas. Aunque en su tiempo su teorema no fue plenamente reconocido, hoy es parte esencial del currículo de ingeniería eléctrica y en electrónica. Tevin no solo dejó una técnica de análisis, sino un marco conceptual que permite entender y diseñar sistemas lineales de forma mucho más eficiente. Su teorema, junto al de Norton, es uno de los pilares del modelado de circuitos y sigue vigente en simulaciones, diseño de dispositivos y redes eléctricas modernas. Seguimos con Larry Norton. Edward Larry Norton fue un ingeniero estadounidense que trabajó en los prestigiosos laboratorios Bell, en uno de los centros de innovaciones más importantes del siglo XX, especialmente en el campo de telecomunicaciones. Él se graduó en el MIT y en la Universidad de Columbia. Durante su carrera se especializó en el estudio de sistemas eléctricos y en la transmisión de señales. Fue precisamente él trabajando con redes electrónicas cuando en 1926 propuso el que hoy conocemos como teorema de Norton. Este teorema establece que cualquier red lineal de resistencias y fuentes independientes puede representarse como una fuente de corriente en paralelo con una resistencia equivalente, vista siempre desde dos terminales. El modelo de Norton es totalmente equivalente al de Thevenin, pero resulta más práctico en aplicaciones donde se analizan circuitos dominados por fuentes de corriente, como en amplificadores, análisis de impedancia o ciertas configuraciones en electrónica de potencia. Aunque Norton no fue tan conocido como otros científicos contemporáneos, su aporte es crucial para el diseño y modelado de sistemas eléctricos. Su teorema permite simplificar y analizar redes complejas con mayor flexibilidad, sobre todo cuando se usan fuentes de corrientes controladas o análisis con instrumentos reales. Hoy, el modelo de Norton es ampliamente utilizado en simuladores de circuitos como SPICE, en análisis de estabilidad y en pruebas de carga de sistemas electrónicos modernos. Su trabajo demuestra cómo una representación adecuada puede hacer más eficiente y comprensible el estudio de sistemas eléctricos, especialmente cuando se busca modular y adaptar o estudiar el comportamiento frente a cargas variables. El siguiente físico es Gustav Kirchhoff, o bien su nombre completo Gustav Robert Kirchhoff. Fue un físico alemán nacido en Prusia en 1824. Estudió en la Universidad de Königsberg, donde desde joven demostró una gran capacidad para aplicar las matemáticas a problemas físicos. A los 21 años formuló lo que hoy conocemos como las leyes de Kirchhoff, fundamentales en el análisis de redes eléctricas. Estas leyes se basan en principios de conservación. La primera ley de corriente de Kirchhoff dice que la suma algebraica de las corrientes que entran y salen de un nodo es igual a cero. Es una aplicación directa de la conservación de carga eléctrica. La segunda ley de tensiones de Kirchhoff establece que la suma de todas las diferencias de potencial eléctrico, es decir, voltajes, alrededor de una malla cerrada es igual a cero. Esto refleja la conservación de la energía en un recorrido cerrado. Estas dos leyes permiten resolver sistemas de ecuaciones para encontrar tensiones e intensidades en redes eléctricas y son aplicables tanto en corriente continua como alterna. Son la base de los métodos de análisis de nodos y mallas más utilizados en ingeniería electrónica. Pero Kirchhoff no solo trabajó en electricidad, fue también pionero en espectroscopía junto a Robert Bunsen. Juntos descubrieron nuevos elementos químicos
como el cesio y el rubidio, y desarrollaron técnicas de análisis espectral que hoy usamos en astrofísica. Su enfoque muy riguroso y basado en leyes fundamentales ayudó a consolidar la electricidad como una ciencia cuantitativa y predecible. La electrónica moderna es su legado, sigue presente cada vez que utilizamos simuladores de circuitos e diseñamos una placa PCB. Seguimos con el reconocido físico Georg Simon Ohm. Georg Simon Ohm fue un físico y matemático alemán, nacido en 1789 en Erlangen, Baviera. A pesar de venir de una familia modesta, recibió una sólida formación científica, gracias al esfuerzo de su padre. Estudió en la Universidad de Erlangen, pero su desarrollo profesional fue mayormente autodidacta, combinando docencia con investigación. En 1827 publicó su obra más influyente, el circuito galvánico tratado matemáticamente, donde formuló la hoy conocida ley de Ohm. Esta ley establece que la corriente eléctrica que fluye por un conductor entre dos puntos es directamente proporcional a la diferencia del potencial aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del conductor, donde V es el voltaje o diferencia del potencial en voltios, es igual a I, que es la corriente eléctrica medida en amperios, por R, que es la resistencia, en que su medida es en ohmios. Aunque hoy es una ley fundamental de la electrónica, en su momento su trabajo no fue recibido con escepticismo. No fue hasta años después que la comunidad científica reconoció su importancia, y en 1881 la unidad de resistencia eléctrica del sistema internacional fue nombrada en su honor, el ohmio. La ley de Ohm es crucial porque vincula tres variables claves en los circuitos. Permite calcular cómo una carga eléctrica se comportará frente a diferentes materiales y componentes, y es la base para dimensionar resistencias, fuentes, cables y proteger dispositivos. Más allá de los circuitos simples, su ley se aplica en el análisis de redes complejas con comportamiento de materiales conductores y semiconductores, y en los diseños de sistemas eléctricos modernos. El legado de Ohm trasciende su fórmula. Fue uno de los primeros en establecer una relación cuantitativa precisa entre magnitudes eléctricas, lo que ayudó a transformar la electricidad en una ciencia exacta. Continuamos con el físico James Clerk Maxwell. Fue un físico y matemático escocés, nacido en 1831 en Edimburgo. Desde joven demostró una inteligencia excepcional, publicando su primer trabajo científico simplemente a los 14 años. Estudió en la Universidad de Cambridge, donde profundizó en la física teórica y matemáticas aplicadas. Su contribución más influyente a la electrónica y a la física fue la formulación de las ecuaciones de Maxwell, un conjunto de cuatro ecuaciones que describen cómo se comportan los campos eléctricos y magnéticos, cómo se propagan a través del espacio. Estas ecuaciones unificaron la electricidad, el magnetismo y la óptica en una sola teoría, el electromagnetismo clásico. Las ecuaciones son, por primero, la ley de Gauss. El flujo eléctrico es proporcional a la carga encerrada. Por segundo, la ley de Gauss para el magnetismo, es decir, no existen monopolios magnéticos. Por tercera, la ley de Faraday. Un campo magnético variable induce un campo eléctrico. Y por último, la ley de Ampère-Maxwell. Una corriente o un campo eléctrico variable genera un campo magnético. A partir de estas ecuaciones, Maxwell predijo que la luz es una onda electromagnética, anticipando así el desarrollo de la radio, la televisión, las microondas y las comunicaciones modernas. Su trabajo marcó un antes y un después en la física. De hecho, Einstein decía que la teoría de Maxwell era lo más profundo y fructífero de la física había producido desde Newton. En electrónica moderna, sus ecuaciones explican cómo funcionan las antenas, los circuitos de alta frecuencia, las ondas de radio, los microondas, la fibra óptica y hasta los sistemas de radar. Maxwell no solo describió el comportamiento eléctrico, sino que construyó el marco matemático que conecta todos los fenómenos electromagnéticos. Su legado es fundamental para cualquier área que involucre señales, transmisión y propagación de energía electromagnética, es decir, grandes herramientas que se utilizan hoy en día. Por último, tenemos al reconocido físico Michael Faraday. Fue uno de los científicos experimentales más influyentes de la historia. A pesar de no tener una formación académica formal, nació en 1791 en Londres, en el seno de una familia humilde.
Su educación terminó a los 13 años, cuando comenzó a trabajar como encuadernador. Pero por su curiosidad lo llevó a leer los libros científicos que pasaban por sus manos. Asistió a conferencias públicas impartidas por el químico Humphrey Davis en la Royal Institution, a quien más tarde describiría pidiéndole trabajo. Davis le contrató como asistente de laboratorio y Faraday comenzó así una carrera de científica autodidacta pero brillante. En el campo de la electricidad y el magnetismo, Faraday realizó experimentos fundamentales que revolucionaron nuestra comprensión en estos fenómenos. Uno de sus aportes más trascendentales fue el descubrimiento de la inducción electromagnética. En 1831, Faraday demostró que en un campo magnético variable puede inducir una corriente eléctrica en un conductor. Este principio es la base del funcionamiento de los generadores eléctricos, los transformadores, los inductores y los sistemas de carga inalámbrica. La ley de Faraday establece que el voltaje inducido en una espiga es proporcional a la rapidez con la que cambia el flujo magnético a través de ella. Es decir, epsilon es igual a menos la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Además, Faraday inventó el primer generador eléctrico, el disco de Faraday. Aunque rudimentario, este dispositivo mostraba cómo el movimiento mecánico podía convertirse en electricidad, concepto fundamental para todas las centrales eléctricas actuales. También fue un pionero en el estudio de las capacidades eléctricas, campos electrostáticos y fenómenos dieléctricos. Introdujo los conceptos de líneas de fuerza para visualizar campos eléctricos y magnéticos, y aunque no tenía la formación matemática para formalizarlos, Maxwell más tarde usaría estas ideas para desarrollar las ecuaciones que unifican el electromagnetismo. En química, Faraday descubrió compuestos como el benceno y desarrolló teorías de electrólisis, estableciendo las leyes de Faraday de la electrólisis, esenciales en procesos industriales y baterías. A pesar de sus logros, Faraday siempre mantuvo una humildad admirable. Rechazó ser nombrado caballero y rechazó la presidencia de la Royal Society. Su prioridad siempre fue el conocimiento y su difusión. La electrónica moderna, los principios de Faraday están presentes en los circuitos de corriente alterna, el funcionamiento de transformadores y motores eléctricos, el diseño de bobinas, inductores y filtros de frecuencia, la protección electromagnética mediante la jaula de Faraday, su enfoque experimental, su capacidad para descubrir leyes físicas mediante la observación y su habilidad para comunicar ciencia de forma clara hicieron de Faraday un referente inigualable. Hoy, sin exagerar, cada vez que usamos electricidad, desde cargar el celular hasta encender un motor, estamos aplicando principios que Faraday descubrió en su laboratorio, usando nada más que alambre, imanes y una mente brillante. Es por eso que muchos lo consideran el verdadero padre de la ingeniería eléctrica. Para finalizar, al recorrer la vida y los aportes de estos 6 grandes científicos, podemos comprender que la electrónica moderna no es un producto aislado, sino el resultado del trabajo acumulado de generaciones de mentes brillantes. Charles Thevenin y Larry Norton nos ofrecieron modelos matemáticos que simplificaron el análisis de circuitos complejos. Sus teorías nos permiten representar redes eléctricas reales con modelos equivalentes, facilitando el diseño y las simulaciones electrónicas. Gustav Kirchhoff, con sus leyes de voltaje y corriente, extendieron el principio de la conservación de energía y la carga eléctrica, el análisis de los nodos y lazos, haciendo posible el estudio riguroso de ciertos circuitos múltiples y sistemas interconectados. George Ohm, por su parte, sentó la base cuantitativa al definir la relación entre voltaje, corriente y la resistencia. Su ley tan simplemente es poderosa, está en el núcleo de cada análisis eléctrico, desde los circuitos más básicos hasta los sistemas embebidos actuales. James Clerk Maxwell dio el salto hacia lo teórico al unificar los fenómenos eléctricos y magnéticos con sus ecuaciones. Su trabajo no solo explicó la naturaleza de la luz, sino que habilitó tecnologías como en la radio, el radar y las telecomunicaciones modernas. Y finalmente, Michael Faraday. Su formación matemática formal nos regaló el principio de la inducción electromagnética. Sin él, hoy no tendríamos generadores, motores eléctricos ni transformadores, tecnologías vitales para la producción y distribución y uso de la energía eléctrica hoy en día. Cada uno de estos científicos aportó una pieza clave del rompecabezas. Gracias a ellos, la electrónica ha evolucionado de un fenómeno experimental a una ciencia rigurosa que impulsa toda nuestra infraestructura tecnológica, desde microprocesores hasta energías renovables.
Comprender sus principios no es solo rendir homenaje a sus descubrimientos, sino también adquirir las herramientas fundamentales para innovar en el presente y construir un futuro de la ingeniería. Muchas gracias.